Maté a mi esposo. Bueno, no literalmente, pero lo que le hice fue peor que la muerte. Después de 25 años construyendo su imperio mientras él se revolcaba con mujeres de la mitad de mi edad, después de descubrir que había gastado la herencia de nuestros hijos en cirugías plásticas para sus amantes, después de enterarme que planeaba divorciarse de mí para dejarme en la ruina, yo destruí completamente su vida y me quedé con todo. Ahora él me paga pensión a mí, vive en un apartamento de mierda y trabaja para una de mis empresas sin saber que soy su jefa. Esta es la historia más brutal de venganza perfecta que jamás vas a escuchar en este canal, porque no se trata solo de dinero. Se trata de cómo una mujer de 50 años puede convertirse en la pesadilla más elegante de cualquier hombre que se atreva a subestimarla. Esta confesión va a romperte el alma, pero también va a enseñarte que la edad no es una limitación. Es un arma letal cuando sabes cómo usarla, porque mientras él creía que yo era una vieja inútil aferrada al pasado, yo estaba construyendo silenciosamente el futuro que lo destruiría para siempre. Yo era Carmen Mendoza, una mujer de 50 años que había dedicado la mitad de su vida a ser la esposa perfecta de Eduardo Ramírez, un empresario exitoso de la industria textil. Durante 25 años fui la mujer que organizaba sus cenas de negocios, que criaba a sus hijos, que mantenía su casa como un museo, que fingía orgasmos para alimentar su ego, y que sonreía en todas las fotos familiares mientras él me engañaba sistemáticamente con cada secretaria, empleada o cliente joven que se cruzaba en su camino. Pero Eduardo no era solo un infiel común y corriente. Era un depredador calculador que había estado planeando deshacerse de mí desde que cumplí los 45. Lo que él no sabía es que yo había estado documentando cada una de sus traiciones, cada movimiento sospechoso de dinero, cada mentira elaborada, durante más de 5 años. Todo comenzó cuando encontré los recibos de las cirugías plásticas que él había pagado. No una, sino docenas de procedimientos estéticos para diferentes mujeres. Aumentos de senos, liposucciones, rinoplastias, tratamientos faciales de lujo. Había gastado más de $200,000 en hermosear a sus amantes mientras yo usaba la misma ropa interior remendada durante años, porque teníamos que ahorrar para el futuro de los niños. Pero la gota que derramó el vaso no fue descubrir sus infidelidades. Fue encontrar los papeles del divorcio que ya había preparado su abogado. Un divorcio donde él se quedaría con todo, y yo recibiría una miseria mensual que no me alcanzaría ni para pagar el alquiler de un apartamento decente. En esos documentos descubrí algo que me heló la sangre. Había estado transfiriendo nuestros bienes a nombre de sociedades fantasma durante los últimos 3 años. La casa familiar, las propiedades de inversión, las acciones de sus empresas. Todo estaba siendo movido sistemáticamente para que legalmente yo no tuviera derecho a nada. Esa noche, cuando Eduardo llegó a casa fingiendo ser el esposo cariñoso de siempre, me besó en la frente y me dijo: «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?», con esa voz melosa que había usado durante décadas para engañarme. Pero algo había cambiado en mí esa tarde. Algo profundo y peligroso había despertado cuando vi esos papeles. No era rabia. Era algo mucho más frío y calculador. «Muy bien, Eduardo», le respondí con la sonrisa más dulce que pude fingir. «He estado pensando en nuestro futuro». Él se rió condescendientemente. «No te preocupes por el futuro, Carmen. Yo me encargo de todo eso. Tú solo preocúpate por seguir siendo la mujer hermosa que siempre has sido». En ese momento entendí que Eduardo me veía como una idiota útil que podía manipular hasta el final. Pero lo que él no sabía era que durante 25 años yo no solo había sido la esposa abnegada, había sido la administradora silenciosa de todos nuestros bienes. Yo conocía cada cuenta bancaria, cada inversión, cada contacto de negocios, cada debilidad financiera de sus empresas. Y más importante aún, yo había estado guardando evidencia de todas sus irregularidades fiscales durante años, pensando que algún día podría necesitarlas para proteger a nuestros hijos. Al día siguiente, mientras Eduardo estaba en una de sus reuniones de trabajo, que yo sabía que eran sesiones de sexo con su amante más reciente, comencé mi propia investigación. Contraté al detective privado más discreto de la ciudad y le pedí que siguiera cada movimiento de mi esposo durante 1 mes. Lo que descubrimos superó mis peores sospechas. Eduardo no solo tenía una amante principal de 26 años llamada Valeria. Tenía un apartamento secreto donde organizaba orgías con empleadas de sus fábricas a cambio de ascensos y aumentos salariales. Había estado usando su posición de poder para chantajear sexualmente a mujeres vulnerables durante años.
Pero la información más valiosa llegó cuando el detective logró interceptar una conversación telefónica entre Eduardo y su abogado. En esa grabación, mi querido esposo confesaba que había estado evadiendo impuestos por más de 10 años, que había estado pagando sobornos a inspectores gubernamentales y que planeaba divorciarse de mí justo antes de que las autoridades fiscales comenzaran una investigación que él sabía que estaba por llegar. «La vieja idiota no sabe nada», le decía a su abogado entre risas. «Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, yo ya estaré viviendo en Miami con Valeria y ella estará rogando por las migajas que le pueda tirar». Esas palabras fueron la sentencia de muerte de Eduardo. No de muerte física, sino de muerte social, financiera y emocional, porque en ese momento decidí que no solo iba a divorciarme de él, iba a destruir completamente su vida y quedarme con todo lo que habíamos construido juntos. La primera fase de mi venganza fue la más deliciosa: fingir que no sabía nada mientras documentaba cada movimiento ilegal que hacía. Durante 3 meses, actué como la esposa sumisa y ignorante que él necesitaba que fuera, mientras construía silenciosamente el expediente más completo de sus crímenes financieros. Pero mi verdadero golpe maestro llegó cuando decidí aliarme con alguien que Eduardo jamás esperó que lo traicionara: su socio comercial más confiable, Roberto Vázquez. Resulta que Roberto había estado enamorado de mí desde que nos conoció hace 15 años, pero siempre había respetado mi matrimonio. Cuando le mostré las evidencias de las infidelidades de Eduardo y le conté sobre sus planes de divorcio fraudulento, Roberto no solo me ofreció su apoyo, me propuso algo que cambiaría todo para siempre. «Carmen», me dijo con ojos llenos de una admiración que Eduardo jamás me había mostrado, «¿qué dirías si te propusiera que nos hagamos socios para comprar las empresas de Eduardo cuando quiebren por evasión fiscal?» En ese momento, entendí que mi venganza no sería solo personal, sería empresarial. No solo iba a recuperar lo que me había robado, iba a multiplicarlo exponencialmente, mientras Eduardo perdía todo lo que había construido con mentiras y traiciones. Pero lo que vino después, querido oyente, superó todos mis planes de venganza más salvajes, porque cuando finalmente decidí mostrarle a Eduardo quién era realmente la mujer con la que había estado casado durante 25 años, su mundo no solo se desplomó, se convirtió en el infierno más elegante que jamás pudo haber imaginado. La revelación llegó en la peor noche de su vida. Eduardo había organizado una cena elegante en nuestro hogar para celebrar el contrato más grande de su carrera, una alianza comercial de $50 millones con una empresa europea. Había invitado a todos sus socios importantes, incluyendo a Roberto, por supuesto. También había invitado a Valeria, presentándola descaradamente como su nueva directora de marketing delante de mí. Pero lo que Eduardo no sabía era que yo había pasado las últimas semanas preparando el espectáculo más devastador de su patética existencia. Esa noche me vestí como no lo había hecho en años, un vestido negro de diseñador que resaltaba cada curva que él había despreciado, maquillaje profesional que quitaba 10 años de mi rostro y una seguridad que irradiaba poder real. Cuando bajé las escaleras, vi cómo todos los hombres en la sala me miraron con una admiración que no había visto en décadas. Eduardo, por supuesto, estaba demasiado ocupado tocándole el trasero a Valeria para notar mi transformación. Durante la cena, jugué a ser la anfitriona perfecta. Serví vino, sonreí elegantemente, hice conversación encantadora con los invitados. Pero cuando llegó el momento del brindis, me levanté de mi silla y golpeé suavemente mi copa con un cuchillo. «Queridos amigos», comencé con una voz que sonaba dulce como la miel, pero fría como el hielo. «Esta noche no solo estamos celebrando el éxito empresarial de mi esposo, también estamos celebrando algo mucho más especial, mi independencia financiera». Eduardo me miró confundido, pero aún sonriendo condescendientemente. «Carmen, mi amor, no entiendo». «Por supuesto que no entiendes, Eduardo», continué mientras sacaba una carpeta gruesa de debajo de la mesa. «Durante 25 años has estado tan ocupado cogiendo con mujeres de la mitad de mi edad que nunca te diste cuenta de que yo no era solo tu esposa, yo era tu socia más inteligente». El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Valeria palideció como si hubiera visto un fantasma. «Verán, estimados invitados», continué mientras abría la carpeta. «Mientras mi querido esposo planeaba divorciarse de mí para dejarme en la ruina, yo estuve documentando cada una de sus actividades, digamos, irregulares,
Comencé a sacar documentos y fotografías de la carpeta, facturas de las cirugías plásticas de sus amantes, registros de pagos de sobornos, evidencia de evasión fiscal, fotografías de sus orgías con empleadas. Esta factura, dije sosteniendo un papel, es por los implantes mamarios de Valeria. $40,000 pagados con dinero de la educación universitaria de nuestros hijos. Valeria se levantó corriendo hacia el baño. El sonido de sus vómitos era audible para toda la mesa. Esta otra factura es por el apartamento secreto donde Eduardo chantajea sexualmente a las trabajadoras de sus fábricas. Y estos documentos, agregué mientras dejaba caer una pila de papeles sobre la mesa, son las pruebas completas de 10 años de evasión fiscal que mañana mismo estarán en manos de la autoridad tributaria. Eduardo estaba temblando. Carmen, no puedes hacer esto. Vas a arruinar a toda la familia. ¿Arruinar a la familia? Me reí con una carcajada que salió desde lo más profundo de mi alma. Eduardo, tú ya arruinaste a la familia cuando decidiste gastar la herencia de nuestros hijos en las tetas de tus putas. Fue entonces cuando Roberto se levantó de su silla. Señores, anunció con una voz firme, creo que es momento de revelar la segunda parte de esta revelación. Eduardo lo miró con terror absoluto. Roberto, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, respondió Roberto, mientras ponía su mano protectoramente sobre mi hombro. Es que Carmen y yo hemos formado una nueva sociedad y acabamos de comprar todas las deudas de tus empresas. En ese momento, Eduardo entendió la verdadera magnitud de lo que había ocurrido. No solo había perdido a su esposa, había perdido su imperio entero. Imposible, balbuceó. Mis empresas valen millones. Valían millones, corregí con una sonrisa que podría haber cortado cristal. Hasta que esta mañana las autoridades fiscales recibieron un paquete muy completo con todas las evidencias de tus crímenes. Curiosamente, tus socios europeos cancelaron el contrato de 50 millones cuando se enteraron de que estaban a punto de hacer negocios con un criminal. Fue hermoso ver cómo su rostro pasó del terror al pánico absoluto. No puedes haberlo hecho. Yo soy tu esposo. Eras mi esposo, respondí mientras sacaba los papeles de divorcio de mi bolso. Estos son los verdaderos papeles de divorcio. Los que tú preparaste secretamente eran basura legal sin valor alguno, porque resulta que hace 3 años yo contraté al mejor abogado matrimonial del país y había estado preparándome para este momento. Los invitados estaban en shock total. Algunos comenzaron a levantarse para irse, entendiendo que acababan de presenciar la destrucción más elegante de un hombre que jamás habían visto. Y aquí está la parte más deliciosa. Continué mientras servía más vino en mi copa, como si fuera una celebración normal. Según las leyes de divorcio, y considerando que tienes deudas por millones debido a la evasión fiscal, multas e intereses, yo no solo me quedo con todo lo que construimos juntos, tú me vas a pagar pensión alimentaria a mí. Eduardo se desplomó en su silla. Esto no puede estar pasando. Oh, pero hay más, agregué con la satisfacción de quien saborea el vino más exquisito. ¿Recuerdas a todas esas mujeres que chantajeaste sexualmente en tus fábricas? Pues resulta que las contraté como empleadas de mis nuevas empresas, y ellas van a testificar en tu contra en el juicio penal que comienza el próximo mes. La cena terminó con Eduardo llorando como un niño pequeño mientras Valeria había desaparecido por la puerta trasera llevándose solo su cartera. Los invitados se fueron en silencio, probablemente para contar la historia más impactante de destrucción matrimonial que jamás habían presenciado. Esa noche, mientras Eduardo empacaba sus cosas en maletas baratas, me senté en la sala de nuestra casa tomando champán francés. ¿Tienes algo que decirme?, le pregunté cuando pasó cargando su última maleta. Se detuvo y me miró con ojos llenos de lágrimas patéticas. Carmen, perdóname. Podemos arreglarlo. Eduardo, le respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Durante 25 años creíste que yo era una idiota que dependía de ti. Nunca te diste cuenta de que tú eras el idiota que dependía de mí. Yo sabía de cada infidelidad, de cada movimiento de dinero, de cada plan estúpido que hiciste. Te dejé hacer todo porque estaba esperando el momento perfecto para destruirte completamente. Pero yo te amaba, murmuró como último recurso desesperado. Me levanté de mi silla y caminé hacia él. Eduardo, tú nunca me amaste. Amaste la idea de tener una mujer que cuidara tu casa, que criara tus hijos, que organizara tu vida mientras tú jugabas a ser el empresario exitoso. Pero lo que nunca entendiste es que yo era la verdadera empresaria en esta relación. Y ahora vas a entenderlo todos los días por el resto de tu miserable vida.
Lo acompañé hasta la puerta, y antes de que saliera, le entregué un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó. «Es tu primer trabajo», respondí con una sonrisa victoriosa. «Vas a trabajar como supervisor de almacén en una de mis empresas. El salario es muy modesto, pero te alcanzará para pagar el alquiler de un apartamento pequeño y enviarme la pensión que me debes cada mes. ¿Estás loca? No voy a trabajar para ti». «Oh, pero sí vas a trabajar para mí», le aseguré con una certeza absoluta, porque con los antecedentes penales que tendrás después del juicio, ninguna otra empresa te va a contratar. Además, si no cumples con los pagos de la pensión, irás directamente a la cárcel. Eduardo se fue esa noche llevándose solo su ropa y la humillación más completa de su existencia. Yo me quedé en mi mansión, ahora oficialmente mía, disfrutando del silencio más dulce que había escuchado en décadas. A la mañana siguiente comenzó mi nueva vida como empresaria multimillonaria. Roberto y yo no solo compramos las empresas quebradas de Eduardo, las transformamos en el imperio textil más exitoso del país. En 6 meses habíamos triplicado los ingresos que Eduardo generaba en sus mejores años. ¿Y Eduardo? Efectivamente comenzó a trabajar en una de mis fábricas. Cada mañana llega puntualmente a las 6, supervisa el almacén durante 8 horas, y al final del mes deposita religiosamente mi pensión alimentaria. Sus exempleadas, ahora mis empleadas, lo ven todos los días y recuerdan cómo las chantajeó sexualmente cuando él tenía el poder. La ironía más deliciosa es que Eduardo trabaja mejor como empleado mío de lo que jamás trabajó como su propio jefe. Porque ahora entiende lo que significa tener una jefa que no tolera la mediocridad, que no acepta excusas y que conoce exactamente cada una de sus debilidades. Pero lo más satisfactorio de todo no es tener su dinero, es verlo todos los días en las reuniones gerenciales, sentado en la última fila como el empleado que es, mientras yo presido la mesa directiva que una vez fue suya. Y cada vez que me mira, veo en sus ojos el reconocimiento tardío de quién siempre fui realmente, no la esposa sumisa que él creía controlar, sino la empresaria más inteligente que jamás conoció. 2 años después de esa noche perfecta, mi venganza había evolucionado hacia algo aún más exquisito, la indiferencia total. Eduardo se había convertido en lo que siempre debió ser, completamente irrelevante en mi vida. Pero el universo tenía preparada una última lección que ninguno de los dos esperábamos. Una tarde de viernes, mientras revisaba los estados financieros de mis empresas en mi oficina ejecutiva, mi asistente me anunció que tenía una visita inesperada. Era Valeria, pero no la Valeria arrogante y presumida que había conocido en mi casa. Era una mujer demacrada, con ropa barata, y una barriga de 8 meses de embarazo que no podía ocultar. «Señora Carmen», me dijo con una voz quebrada, «necesito hablar con usted. Es sobre Eduardo». Le permití entrar más por curiosidad que por compasión. Se sentó frente a mi escritorio como una penitente frente a un altar. «Eduardo está...», comenzó, pero se quebró en lágrimas. «Eduardo está muy enfermo. Tiene cáncer de próstata en estado avanzado. Los médicos dicen que le quedan pocos meses». Esperé mi reacción emocional, pero no llegó. Solo sentí una frialdad absoluta. «¿Y me cuentas esto porque él me pidió que viniera?», confesó mientras se secaba las lágrimas con un pañuelo sucio. «Quiere pedirle perdón antes de morir. Quiere que sepa que reconoce todo el daño que le hizo». Me reí, una risa genuina que salió desde el fondo de mi alma. «Valeria, ¿tú realmente crees que yo voy a sentir lástima por un hombre que planeó dejarme en la ruina después de 25 años de matrimonio? Es que...», balbuceó. «Él dice que siempre la amó, que todas las otras mujeres no significaban nada». «Por supuesto que no significaban nada», respondí con una calma que me sorprendió, «incluyéndote a ti. ¿O acaso crees que eres especial? ¿Dónde está Eduardo ahora que estás embarazada y necesitas dinero?». Su silencio fue elocuente. Valeria había aprendido lo que todas las amantes de hombres casados aprenden tarde o temprano. Cuando el juego se pone serio, ellos siempre eligen la supervivencia. «Eduardo me abandonó cuando supo que estaba embarazada», confesó finalmente. «Dijo que no podía mantener a otro hijo cuando ya no podía mantenerse a sí mismo. Me dio $500 y me dijo que me las arreglara sola». En ese momento entendí que el universo me estaba dando el regalo final. La oportunidad de ver cómo Eduardo había repetido exactamente el mismo patrón conmigo, pero esta vez siendo él la víctima de sus propias circunstancias. «Valeria», le dije con una voz que era mitad compasión y mitad lección, «¿quieres saber algo?
Eduardo nunca me amó a mí tampoco. Eduardo solo ama a Eduardo. Y cuando Eduardo ya no puede ofrecer nada, Eduardo se vuelve completamente inútil para Eduardo. La vi procesar esas palabras mientras su mano acariciaba inconscientemente su barriga. Pero aquí tienes una opción, continué mientras abría uno de los cajones de mi escritorio. Puedes seguir siendo una víctima más de Eduardo, o puedes tomar el control de tu vida como yo hice. Saqué un sobre y lo deslicé hacia ella. Adentro hay un cheque por $50,000 y la dirección de un abogado especializado en demandas de paternidad. También hay una oferta de trabajo en una de mis empresas, con salario decente y seguro médico completo. Valeria abrió el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué haría esto por mí? No lo hago por ti, respondí con total honestidad. Lo hago por esa criatura que llevas adentro, que no tiene la culpa de tener un padre como Eduardo. Y lo hago porque quiero que Eduardo aprenda que las consecuencias de sus acciones lo van a perseguir hasta el último día de su miserable vida. Pero la condición, agregué mientras me levantaba de mi escritorio, es que nunca más vuelvas a hablarme de Eduardo. Él está muerto para mí desde hace 2 años. Si quieres reconstruir tu vida, hazlo sin mencionar a ese fantasma. Valeria tomó el sobre y se levantó lentamente. Antes de irse, se dio vuelta y me preguntó, ¿no siente ni un poquito de lástima por él? La miré directamente a los ojos. Valeria, cuando Eduardo planeaba divorciarse de mí para dejarme sin nada, ¿sentía lástima por mí? Cuando gastaba el dinero de la educación de nuestros hijos en tus cirugías plásticas, ¿sentía lástima por ellos? Cuando chantajeaba sexualmente a sus empleadas, ¿sentía lástima por ellas? Su silencio fue mi respuesta. La lástima, continué, es un lujo que solo se pueden permitir las personas que nunca han sido traicionadas completamente. Yo gasté toda mi lástima en 25 años de matrimonio con un sociópata. Valeria se fue, y yo nunca más supe de ella directamente. Pero 6 meses después, mi abogado me informó que había presentado una demanda de paternidad contra Eduardo, reclamando pensión alimentaria para su hija. Eduardo, con su salario de empleado de almacén y sus gastos médicos por el cáncer, ahora tenía que pagar pensión a 2 mujeres, a mí y a la mujer con la que me había traicionado. La justicia poética del universo a veces es más cruel que cualquier venganza que uno pueda planear. Eduardo murió 8 meses después, solo en un hospital público, endeudado hasta el cuello, y con la única visita de sus hijos, que fueron más por obligación que por amor. Mis hijos me contaron que en sus últimos días deliró constantemente sobre mí, pidiendo perdón a una Carmen que ya no existía en su realidad. Pero lo más revelador fue lo que encontraron cuando vaciaron su apartamento. Cientos de fotografías mías que había guardado durante todos estos años. Fotografías de cuando éramos jóvenes, de nuestros viajes, de momentos familiares. En el reverso de cada foto había escrito con su letra temblorosa: la única mujer que me amó de verdad. Cuando mis hijos me mostraron esas fotos, esperaban que me emocionara, que sintiera nostalgia, que reconociera que papá realmente te amaba, pero lo único que sentí fue una confirmación final de lo que siempre supe. Eduardo había vivido toda su vida en una fantasía donde podía tener todo sin consecuencias. Hijos, les dije mientras devolvía las fotografías, su padre no me amaba. Su padre amaba la idea de mí. Amaba tener una mujer que lo cuidara incondicionalmente mientras él hacía lo que quería. Eso no es amor, eso es conveniencia. Hoy, 5 años después de esa noche perfecta de revelación, soy dueña de un imperio empresarial valorado en $120 millones. Roberto y yo no solo nos casamos, construimos juntos la sociedad empresarial más exitosa del sector textil en Sudamérica. Él me ama por quien soy realmente, una mujer poderosa, inteligente y absolutamente implacable cuando es necesario. Mis hijos, que al principio me juzgaron por destruir a su padre, ahora entienden que su educación universitaria, sus oportunidades profesionales y su estabilidad económica existen gracias a que yo tuve el valor de reclamar lo que era mío. La empresa donde Eduardo trabajaba como empleado ahora lleva mi nombre, Industrias Carmen Mendoza. Cada vez que paso por el edificio, recuerdo que durante 25 años ese hombre creyó que yo era su propiedad, su accesorio decorativo, su sirvienta elegante. Y cada noche, cuando me duermo en mi cama king size en mi mansión de 3 pisos, con vistas al mar y rodeada del lujo que construí con mi inteligencia y determinación,
Sonrío recordando que Eduardo pasó sus últimos años entendiendo una verdad que llegó demasiado tarde, que la mujer más peligrosa del mundo es aquella que ya no tiene nada que perder y todo por ganar. Porque verás, querido oyente, la venganza más perfecta no es hacer sufrir a quien te traicionó, es convertirte en alguien tan exitoso que su sufrimiento se vuelve completamente irrelevante para tu felicidad. Eduardo murió siendo un empleado fracasado, enfermo y arrepentido. Yo vivo siendo la empresaria más temida y respetada de mi ciudad, con un amor verdadero a mi lado y un futuro ilimitado por delante. Y esa, mi querido oyente, es la diferencia entre vengarse y triunfar. La venganza te ata al pasado, pero el triunfo te libera hacia un futuro donde tus enemigos se vuelven polvo en tu memoria. Ahora, antes de despedirme de ti, necesito pedirte algo muy especial. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido cada palabra como si fuera tu propia confesión, dame ese like que tanto significa para mí. Es tan simple como tocar ese botón que dice «Me gusta», y con ese gesto me ayudas a seguir compartiendo estas historias que transforman vidas. Y si aún no formas parte de esta familia de almas poderosas, suscríbete ahora mismo. Toca el botón rojo que dice «Suscribirse» y activa esa campanita de notificaciones, porque cada día te espero aquí con confesiones que te van a cambiar la perspectiva sobre lo que realmente significa ser poderoso. Cuéntame en los comentarios, ¿has vivido una traición que te hizo más fuerte? ¿Hay alguien en tu vida que necesita escuchar que la edad no es una limitación, sino una ventaja cuando sabes usarla? Comparte esta historia con esa persona que está lista para reclamar su poder. Porque recuerda, mi querida alma que me escuchas, cada día te espero aquí con historias reales de mujeres que transformaron su dolor en poder, su humillación en gloria, su desesperación en fortuna millonaria. Hasta mañana, cuando otra mujer extraordinaria te contará cómo convirtió su mayor traición en su mayor triunfo.